pero deja tu huella al pasar. Hoy me quedo con esa frase para saludarlos en un nuevo programa Discípulo del Camino, Radio María, El ISCA, bienvenidos, buen día o buenas noches, porque recuerden que salimos hoy jueves, pero también el sábado a la mañana. Así que aguanten los madrugadores del sábado. El padre Alejandro Puigari desde Buenos Aires. Gracias, Fede y Yúcar, como siempre, por estar en los controles. Y nos vamos a Santa Fe para escuchar a ella, María Eugenia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría poder compartir nuevamente este programa tan lindo con todos ustedes, nuestro, como diría Cristian, radio televidentes o radio escuchas y televidentes. Lo vamos a saludar a Cristian también, que hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos un abrazo. Y bueno, Marcelo, ¿qué contás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, aquí desde Radio María Argentina, con Discípulos del Camino, un programa del ISCA, y que estamos avanzando. Qué rápido que se me ha pasado mayo, ¿eh? No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero se nos ha pasado rápido. Entre un mes ya pasó esta semana de la partida de Francisco, de la vuelta a la casa del Padre, el lindo homenaje, lindas palabras que ha dado el Papa León, y bueno, nuestros programas se han enfocado en eso, como siempre dice el Padre Ale. Radio María tiene una vasta extensión de programas en donde hablan de todo un poco. Nosotros quisimos poner la mirada acerca de la continuidad, la unidad en la continuidad. Y hoy, qué tema, Padre Ale, Epa. Me gusta, es picante el tema de hoy. Yo creo que hoy es un tema picante y yo ya lo digo así. Confieso que estoy un poco agrandado porque San Lorenzo está en las semifinales. Sí. Entonces, cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, salimos campeones. Ahora que Dios le hizo vivir la Pascua, por ahí nos hace desde el cielo este milagro. Pero yo digo, hay a veces que uno tiene que participar. Y cuando a veces hay conflictos, peleas, no involucrarse para resolverlos, para ser puente, es una manera de dejar que el conflicto se agrande. Uno puede echarle querosén para que se incendie, sí, pero uno puede hacerse el costado y decir, bueno, que se arreglen ellos. El Papa, como buen agustino, nos está hablando el Papa León, de la unidad y del amor, ¿no? Y bueno, Francisco había planteado fuertemente uno de estos principios que nos dan continuidad en el modo de pensarnos sinodalmente, y por eso este programa lo dedicamos un poco a esto, pero le dejamos que María Eugenia lo introduzca más. Claro, porque nosotros estábamos tomando la parte de la Evangelii Gaudium que marca estos tres lineamientos tan importantes, ¿no? Que si bien son filosóficos, se convierten rápidamente en pastorales porque nos permiten, no me sale la palabra, nos permiten aplicarlos a nuestros procesos pastorales. La semana pasada hablábamos sobre cómo el tiempo es superior al espacio, haciendo referencia a esto que vos decías recién, Padre Ale, y hoy vamos a tomar la unidad prevalece sobre el conflicto, que tiene grandes implicancias en toda la vida de la Iglesia. Pero que también... ¿Habrá conflicto, María Eugenia? ¿Vos decís que hay conflictos en la Iglesia? ¿No es que somos todos santos? ¿Habrá conflicto en la Iglesia? No sé, yo no lo sé. ¿Será o no será? Yo digo, hay conflicto en la Iglesia, en el mundo, entre las familias y aún en la propia persona. Porque el maligno es el dividor, el que tiende a dividir. Claro. Y estamos en un mundo, yo estoy con el coreano, estoy a full preparando una jornada nacional de catequesis. Estamos en un mundo del logaritmo donde lo hemos visto clarísimamente, que es mucho más fácil dividir. Hasta incluso podemos usar inteligencia artificial para dividir. Me ha llamado la atención la cantidad de mensajes totalmente ridículos que le han hecho poner en labios del Papa León. Pero yo en las mismas cadenas de la parroquia mía tuve que decir, por favor, no seamos ingenuos, ¿no? Antes ¿te acuerdas que pasaban oraciones con una especie de flyer con oraciones del Papa? Sí, ¿no? sí. Pero ahora no, porque ahora se nota que algunos se han divertido con esto que pasó en la política, con Macri, claro.
Entonces ahora se juega con el Papa León, dando vueltas y vueltas. Hay gente que lo sube y que opina, además. Vamos a tener que empezar a tener que buscar cuál es la fuente para poder decir esto realmente es del Papa. Y hay conflictos en la Iglesia, y mirá, hay conflictos en la Iglesia, en el Concilio de Jerusalén hubo conflicto, estamos con las lecturas hoy justo. Así que a mí no, yo no le temo el conflicto, además para eso está Bernabé, que hoy ¿cómo lo resolvemos? El tema es cómo lo resolvemos. Bueno, vamos a spoilearle a la gente, o sea, adelantarle que no tenemos respuesta al conflicto que puedan mandarnos, pero sí tenemos una pregunta consigna, María Eugenia, que tratamos de compartir con ustedes. Sí, hoy te vamos a preguntar, compartí con nosotros qué actitudes concretas nos ayudan a construir comunión y a cultivar el encuentro. ¿Qué actitudes concretas nos ayudan a construir comunión y a cultivar el encuentro? Nuestras vías de comunicación, como siempre, el teléfono 0810 7 veces 7, el WhatsApp 351-817-1593, si querés enviarnos un audio de menos de 1 minuto al aire, y si no, podés escribirnos un mensaje a nuestro Instagram, @Discípulos del Camino 2024. A mí permitime, primero creo que María Eugenia no es que esté enojada, triste, angustiada, sino que está resfriada. Por eso su voz no sale con la nitidez habitual de ella, pero no, gracias a Dios, está con nosotros en el programa. A mí una vez me pasó que me enojé mucho con una situación que no me gustaba de alguien que era conflictivo, por alguna actitud. Y justamente mi hermano, yo tuve la gracia que me acompañó en mi discernimiento vocacional, mi hermano sacerdote Rómulo, que hoy cumple 49 años, me dijo una frase, me dijo algo que me hizo mucho bien. A veces ves el defecto del otro, en el otro, porque Dios te invita a poner la actitud contraria. Entonces, a esta consigna, yo me animaría a decir, porque ¿qué es lo que ves? ¿Qué podés, cuando a veces ves a alguien que te molesta, cómo está provocando división, pensar qué sería lo contrario? Porque eso ayuda a veces también, ayuda. Entonces, y acá yo no sé si va a haber mensaje, pero si no yo voy a poner muchísimos ejemplos, porque uno vive en el conflicto, pero hay personas que tienen vocación de suavizar los conflictos y otros de agravarlos. Hemos durante este mes de mayo elegido un tema en base al documento de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio de Francisco, hablando sobre este tema del Papa, ¿no? Y en realidad es disparador a algo que decía María Eugenia en el bloque anterior, puede ser un principio filosófico aplicable a nuestras realidades pastorales. Y hoy estamos hablando acá sobre el conflicto, pero más aún sobre la cultura del encuentro. A mí, más que del conflicto, que es llamativo, uno dice conflicto y a ver, ¿qué van a estar diciendo? No, bueno, tratamos de hablar sobre la cultura del encuentro, ¿no? Y la consigna de hoy es compartir con nosotros qué actitudes concretas nos ayudan a construir comunión y a cultivar el encuentro. Y traigo lo que decía María Eugenia en el bloque anterior también, que la paz que queremos para la Iglesia no es la paz de cementerio, ¿no es cierto, María Eugenia? Claro, porque si pensamos, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando uno pide paz, ¿qué paz pide? Si uno pide una paz vital y una paz de la experiencia, sabe que primero tiene que atravesar a lo mejor conflictos, procesos, que es lo que también hablábamos la semana pasada en el programa. Entonces el Papa Francisco, en ese plan programático que fue su Evangelii Gaudium, que así hay que leer toda la exhortación realmente, nos dice que la unidad prevalece sobre el conflicto. Esa es la expresión exacta, ¿no? La unidad. La unidad es lo que quiere Dios para todos nosotros. ¿Se acuerdan? Juan 17, que todos seamos uno, la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, en un momento tan tremendo que era para él. Sin embargo, él pide eso: Padre, que todos seamos uno como nosotros somos uno.
Entonces, de esa unidad hablamos, ¿no? Primero, saber que de esa unidad hablamos, y esa unidad es a la que estamos llamados trabajando en la vida diaria, en las pastorales, en donde nos toque tratar de lograr. Sí, Marce. Sí, yo acá lo estaba buscando en el documento, para quien dice, bueno, ¿y en qué número del documento? ¿Dónde dice el Papa? Porque estábamos hablando también en el bloque anterior de las fake news y los deep news y todos los videos que se originan con inteligencia artificial y que a veces pasamos en tipo cadena nacional. ¿Vieron esas? Pero el Papa León dijo esto y dijo más de lo que pudo decir en estos días. Entonces, digo, ¿realmente habrá dicho Francisco esto? Sí, lo dijo. En el número 229 de Evangelii Gaudium pueden ir, buscar ahí, y habla sobre la unidad que prevalece sobre el conflicto. Y si me dejas leer el 229 un poquito, dice, el conflicto no puede ser ignorado y disimulado, debe ser asumido. Y aún más, dice, pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectiva, se enraiza y nos enfermamos. Se trata de aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. La pucha que es difícil todo eso, Padre Ale. Es difícil, pero miren, a mí me gusta decir que en tiempos complicados, complejos como son, a veces el Evangelio nos simplifica. Yo les contaba cuando estábamos haciendo la preparación, la producción del programa, que yo quedé encantado, y creo que no suelo compartirles partecitas de la homilía de mi arzobispo, porque cada uno tiene sus obispos y demás, pero en la misa de inicio del Papa, la misa de pontificado de León XIV, Jorge Ignacio, como el señor García Cuerva, tuvo algunas expresiones que yo quisiera que me permitan brevemente compartirlas, diciendo que ya en el siglo IV era un motivo que Juliano el Apóstata decía, es escandaloso cómo aman estos cristianos. Porque no solo se aman entre ellos, sino que llegan a amar a los enemigos. Y el filósofo griego Celso en el siglo II decía, esta gente ignorante que pertenece a la población más vil, estos cristianos desprecian los honores y las púrpuras y llegan a llamarse indistintamente hermanos. Me encanta pensar que en los inicios era un escándalo que fuéramos contracultura, que apostáramos, subo a la historia de la Iglesia, apostáramos por la cultura del encuentro. Por eso, qué lindo que el Papa León apenas comienza, dice, los animo a que sin miedos, unidos, tomados de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante. La humanidad los necesita como puente para ser alcanzados por Dios y por su amor. La paz comienza por cada uno de nosotros, en cómo miramos a los demás, en cómo escuchamos a los demás. Yo no tengo en mi posibilidad de desarmar las nucleares que se están fabricando y la guerra, las armas, demás. Pero tengo un arma, mi mirada, mi lengua, mi corazón. Y yo creo que en esto me parece que tenemos que entender, ¿no? Que no podemos resignarnos a perder, voy a decir, esta guerra, que es justamente la guerra contra la guerra. Francisco de Asís logró recuperar, llegar a superar a una iglesia que pensaba que las cruzadas eran el camino con la simpleza del Evangelio. No podemos renunciar, lo digo con vehemencia, pero estoy convencido de esto, a que cada uno de nosotros no perdamos la virginidad evangélica. De decir, en mí están las posibilidades de mostrar, miren cómo se aman. Que sean uno para que el mundo crea. Y me parece que en esto hay que ser terminante. Es decir, terminante es no... nosotros medio tenemos en la parroquia como un lema en el comedor. Marcelo, que es de mi rubro, va a entender que a veces cuando nos juntamos los curas, por ahí se nos escapa alguno sacar el cuero a otro. Y nos hemos propuesto fuertemente en la casa parroquial, por lo menos en el comedor, no. No. Y a veces por ahí está la tentación de decir, no,
Me parece que son cosas que podemos decir con mucha... Hoy al terminar el día critiqué esto que a veces uno fogonea. A veces hay gente que tira fuego y otros se enredan en los conflictos. No lo fogonean, pero se dejan atrapar. Eso es lo que nos decía Francisco cuando hablaba de cómo puede ser asumido o abordado un conflicto, ¿no? Él decía que puede ser ignorado, o sea, como no asumido, como dejarlo pasar de largo, negarlo, lo que diríamos negadores, o, como vos decías, Padre Ale, quedar prisionero. Y ahí él pone un ejemplo muy interesante de cómo cuando unas personas o hasta unas comunidades quedan prisioneros de los conflictos, los trasladan inmediatamente a las instituciones. Y de esa manera hasta se producen ciertas cuestiones tóxicas que siguen viviendo en la comunidad, ¿no? Porque lo que quedó ganando y lo que quedó como ícono es el conflicto. Si se va el conflicto, se va la comunidad, se va la institución. Qué interesante que es esto, porque me parece que es lo que nosotros tendríamos que discernir, porque a lo mejor nos pasa, ¿cierto? En algún grupo, en alguna institución, ¿qué hacemos frente a un conflicto? ¿Lo ignoramos? ¿Lo asumimos? ¿Lo negamos? ¿O a veces lo dejamos como, miren, como lo típico de los diagnósticos? ¿Vieron cuando nos quedamos solo en diagnósticos? No, porque esta diócesis tiene este problema. Entonces, como esta diócesis tiene ese problema, no se puede hacer algo nuevo. Entonces, desde ese lugar, qué bueno que es primero poder detectar los conflictos, pero después ver cómo se asumen personal y comunitariamente. Me parece interesante. Pensaba lo que decía María Eugenia y una frase que alguna vez un sacerdote me dijo: cuando se intoxica el ecosistema eclesial, ¿no? Este ecosistema que debiera ser saludable, respirable para todos, se intoxica, por lo cual todo queda viciado, ¿no? En estas épocas que se viene el frío, siempre recomiendan dejar abierto un pedacito para que corra el aire. Bueno, me parece que también a veces hay que corre el aire, que corre el viento fresco del espíritu, porque además, perdonen la expresión, el demonio se hace un carnaval carioca a veces con las comunidades. ¿Me permiten un poquito el cholulaje? Información de último momento. En la calle Corrientes se cortó la luz. Y entonces no se pudieron hacer las obras de teatro. Y hubo gente que salió protestando, porque había estreno de alguna obra además. Pero hubo algún grupo de personas que se fueron a la valle y con algunos de estos actores hicieron una especie de mateada. Un ejemplo concreto, se cortó la luz, algo que no es habitual que en la calle Corrientes se corte la luz. El enojo de algunos que exigiendo la devolución de la entrada, pero además el enojo. Y otros que propusieron que iban a irse a la Plaza de la Valle y en una obra, no voy a acá decir, uno de los actores, dos de los actores se fueron a matear con la gente. Para mí, si quieres, recién salió cómo creativamente podemos ser artesanos de comunión. Pero el enojo te ofusca. Pero está la actitud de por medio. Exacto. ¿Con qué actitud abordamos el conflicto? El Papa nos termina dando la solución, con estas cuestiones. Primero, como siempre, él nos muestra las distintas posibilidades que tenemos, pero él dice la más adecuada para situarse, la manera más adecuada para situarse ante un conflicto es esto que había dicho Marcelo hace un rato. Fíjense, es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Acá unimos al programa pasado, ¿no? Cuando hablábamos que el tiempo es superior al espacio y hablábamos de proceso. Fíjense que acá con el conflicto, si nosotros lo resolvemos y lo creativamente, como decía recién el padre Ale, lo transformamos en un nuevo eslabón, lo superamos.
pero no lo negamos al conflicto, sino que lo abordamos y como todo proceso lo atravesamos, como todo dolor, como toda cuestión que nos hace mal. Si no la atravesamos, no la podemos asumir. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Sí, yo tomo dos cosas. Una que está muy en boga, muy de moda, el positivismo y positivismo tóxico, ¿no? De está todo bien, ya va a pasar, soltar, y todas esas frases así como que te empoderan, pero que en realidad no te resuelven y no te hacen pasar o atravesar el conflicto. Y por otra parte, como bien decías vos, el quedarte como instalado en el conflicto y que el conflicto sea la razón de ser de esto. Y hay gente que es cierto, siempre tiene un conflicto y siempre digo yo, pero tráeme respuestas, no problemas. Vieron que a veces no nos gusta que nos traigan problemas, pero bueno, forma parte de la vida parroquial, de la vida de un grupo. La cuestión es cómo nosotros podemos lograr o activar esas resoluciones de los conflictos. Como decía el padre Ale, la calle Corrientes, tan conocida por sus teatros, se cortó la luz, ¿qué hacemos? ¿Protestamos, exigimos la devolución de las entradas o trabajamos creativamente por lo menos divertirnos? Por eso, mí, sí. No. No. Que no haya conflicto. No, yo lo que quería como, digamos, concluir en esto que dice Francisco, que él dice y yo creo que acá es lo que a todos nosotros, ciertos cristianos, nos interesa, es qué unidad prevalece ante el conflicto, ¿no? Tal vez queda sino para el próximo bloque, pero si la unidad prevalece ante el conflicto, ¿de qué unidad estamos hablando? Porque bien dice el Papa, no es un sincretismo o que el sincretismo, vieron, son las mezclas de distintas creencias para que todos nos sintamos identificados y a todos nos suene bien, ni tampoco es esto de absorberse uno en el otro, sino que de qué unidad estamos hablando. Si quieren lo dejamos después para el próximo Me bloque. va a costar dejarlo para después, pero háganme acordar, porque por ahí me olvido, yo soy más anciano, que cuando vinculemos este tema justamente con algo que creo que no le va a disgustar a María Eugenia, que es la sinodalidad. Es cierto que nuestra madre es sinodal, como siempre le decimos. Vamos al tema y vamos a volver con En Paz. Vamos a tratar de resolver los problemas que tenemos acá en el detrás de escena. Pero si ustedes quieren enterarse, mándenos mensajes. Vamos. La consigna de hoy es compartir con nosotros qué actitudes concretas nos ayudan a construir comunión y a cultivar el encuentro. Podés mandarnos un mensajito de audio, no más de 1 minuto, a los teléfonos 0810 7x7, al WhatsApp 351-817-1593, o si no, podés escribirnos un mensaje a nuestro Instagram, @Discípulos del Camino 2024. Que cuando comenzamos este ciclo, por marzo, íbamos a tener tantos momentos fuertes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo al comienzo del programa decía que se me ha pasado rápido, pero seguramente porque, bueno, hemos tenido tantos acontecimientos desde que empezamos en marzo y que nos levantamos en el lunes de Pascua y empezó todo, y el cónclave y León, y bueno, pero la iglesia sigue, nosotros seguimos, cada uno donde Dios nos ha plantado, tratando humildemente de dar frutos y acogiendo para sí el conflicto y así poder darle una solución. Padre Ale, ¿se puede dar una solución ya? Si yo quiero ya una solución. No, pero me alegra porque estaba esperando que dijera la palabra cónclave. Quería inducirte a pronunciar esa palabra cónclave, porque la película Cónclave no la vamos a espolear, pero está más bien muy en clave de conflicto. Y es muy lindo el testimonio que ha dado en Radio María el cardenal Ángel Rossi, sin develar, por supuesto, el secreto de Cónclave, pero uno ha podido palpar, y
lo recomiendo, yo creo que el cardenal Ángel Rossi va a poder, de una manera muy particular, transmitir esa vivencia, porque llegó al cónclave un cardenal totalmente golpeado por la muerte de su papa amigo, no pudiendo quizás darse el tiempo del duelo. Y Rossi nos decía a todos que fue muy lindo ver, por supuesto que al principio había y se escuchaban y se miraban, y antes del cónclave, cuando empezó, pero que él dice, fue la experiencia más fuerte que he tenido del Espíritu Santo. Y la experiencia más fuerte de una iglesia, de ver a tantos cardenales más rezando frente al Santísimo. Y después habría algunos que estaban haciendo más lobby de un costado, además, pero... Y que cuando empezamos a ver que más o menos iba delineando y iba como apareciendo la persona que bueno, íbamos como descubriendo que era la que Dios, veíamos que era la que Dios había... Era una alegría. Y muchos han marcado, no sé quién es el cardenal, a lo mejor vos, Marcelo, que sos un investigador, el cardenal ese que aparece en el balcón con cara tan alegre, con una sonrisa. Pero yo creo que es la alegría de decir... yo creo que este cónclave, que se hablaba tanto, que iba a haber tantas oposiciones, que iba a durar tanto, iba a ser, nos sorprendió con la rapidez. Y yo digo, bueno, ahí hubo una experiencia, el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer ante un conflicto? Invocar al Espíritu Santo. Sabemos cómo son los frutos del Espíritu Santo, y entonces pedir eso. Sí, María Eugenia. No, cuando vos recién contabas lo del cardenal Rossi, que también me parece... Un tipazo realmente tan sencillo, tan humilde y tan profundo. Me encanta. Me hizo acordar la anécdota que vos contaste, Padre Ale, cuando le dijiste a Bergoglio, que era recién papa o algo así, o era hacía poquito tiempo, y que vos le dijiste, ¿desde cuándo te reís tanto? ¿Cierto? Y él te dijo, vos no sabés lo que es el Espíritu Santo, o algo así era la... experiencia del cónclave es una experiencia, si nosotros nos pasa que cuando tenemos un encuentro de catequistas, un simposio, trabajamos mucho, pues uno siente que ahí actuó Dios, pasó Dios, uno tiene una alegría, ¿no? Por eso, me acuerdo que Monseñor Oscar Ojea una vez nos decía, cuando hagan una evaluación, primero vean las cosas buenas. Y una vez que han visto las cosas buenas, ahí recién vean qué cosas fallaron. Porque te dispone bien, el buen espíritu. Y eso a mí me sirve, trato de aplicarlo. Porque pedagógicamente, además, ciertamente, cómo ayuda cuando vos resaltás lo positivo al otro, ¿no? Claro, vivir por la vida positiva. Exacto, ¿no? Pero bueno. Sí, pensaba que a veces nos quedamos anclados y me hizo un déjà vu en feliz memoria Francisco, que nos quedamos anclados en el conflicto, si se sonrió, si se sonreía con esta foto, si no se sonreía, y nos hemos perdido muchas veces tanto de su magisterio, de sus gestos, que ahora en perspectiva lo podemos ver, ¿no? Y quién, qué sé yo, a mí me emociona, una de las fotos que me emociona, siempre me emocionó y me emociona más aún, es él solo el 27 de marzo de 2020 cuando empezó la pandemia, y creo que fue signo de unidad en medio de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a veces quedarse en la coyuntura, en lo contingente, en el, dicho así para Doña Rosa, en el chiquitaje, no nos permite poder elevar la mirada, ¿no? En aquello que viene de lo alto. Y hoy decíamos que cómo podríamos reconocer la verdadera paz, ¿no? Y recién creo que el Padre Ale lo adelantaba. Como fruto del Espíritu, lo bueno va siempre primero, y lo que dice el Papa es la señal de la unidad y la reconciliación de todo es la paz. Y Cristo es nuestra paz. Entonces a eso nos referíamos en el bloque anterior, cuando decíamos qué paz y qué unidad.
es la que nosotros como cristianos anhelamos. Es esta unidad y paz en Jesús. Sí, una paz sinfónica también, no es que todos tienen pero una paz que dé unidad, que todos sean uno para que el mundo crea, y como decía el padre Ale que leía, qué escándalo esta gente que se aman, incluso a los enemigos. Y me gusta eso de la sinfonía, Marcelo, porque podemos introducir acá esto de caminar juntos y lo sinodal, porque muchas veces el conflicto es porque uno ve una cosa y el otro ve otra, y por ahí es cierto, son matices, son aspectos, ¿no? Porque la verdad no la podemos llegar a captar totalmente. Y tomando Francisco del Todo de la realidad poliedro, cuando por ahí podemos visualizar cuál es el tema, qué es lo que nos está, donde no estamos de acuerdo, en este punto. Yo me acuerdo que cuando empecé la Junta de Catequesis en Buenos Aires, estoy hablando del año 92, siempre se celebraba el Día del Catequista, el encuentro diocesano catequista era el día de San Pío X, el primer sábado. Y hubo alguien que planteó que le parecía que era muy tarde, que mejor era comenzar comienzo de año. Entonces empezó una discusión y yo era nuevo y a mí me daba miedo cambiar, ¿no? Porque, y entonces se abrió el juego de decir, bueno, ¿qué queremos privilegiar? ¿El encuentro diocesano de catequistas? Entonces privilegiamos al comienzo de año. Queremos privilegiar el ministerio del catequista, entonces lo vinculamos a la fecha. Y se privilegió como empezar todos juntos, fuimos al principio de año. Y entonces, ¿qué hacemos en la fiesta del catequista, el día del catequista? ¿Y por qué el obispo no nos escribe una carta y lo celebramos en comunidad? Y eso dio a luz las cartas del cardenal Bergoglio de los catequistas. Y fue pero tuvimos claro qué queríamos privilegiar. Si el hecho de comenzar todos juntos, una pastoral que marcáramos todo el inicio, el puntapié inicial, o celebrar el día del catequista. Entonces, a veces varios pueden, porque por eso creo que es muy importante en un grupo, bueno, en esto también de todo lo que hablamos de sabernos escuchar en el espíritu, pero es no monopolizar la palabra y ya dijiste lo tuyo, largar el hueso, ahora dejá que otro, y no le contestes, dejá como abrir perspectivas, ¿no? El abrir perspectivas ayuda. Yo creo que lo que vos decías de las cartas a los catequistas, bueno, yo no tengo un larguísimo camino, yo empecé a ser catequista en el 2000, más o menos, dada mi edad, ¿no? Dada mi edad. Y me acuerdo cuando por primera vez leí esa carta que dice, salgan de las cuevas, salgan de los salones VIP. No, yo no podía creer lo que escuchaba y lo que leía, no lo podía creer. Y fue una de las primeras cosas que me hizo tener ganas de seguir estudiando y ver que había una iglesia que no era la que a mí me habían contado. Entonces, qué importante que es esos testimonios, poder nosotros seguir dándolos en esta sinfonía de voces, donde lo diverso realmente hace la unidad. La armonía procede de lo diverso, nunca me acuerdo si es San Agustín o quién que lo decía, pero es así. Si la armonía procede de lo diverso, es que hay muchas partes diferentes que se pueden unir. Sin duda, y acá quizás, así como decimos que María Eugenia es la madre sinodal, también es la madre del diálogo interreligioso, y entonces nos hacía alusión a un documento, porque a veces nosotros en la historia hubo conflictos que se resolvieron o no se pudieron resolver. Pero es como cuando una familia, mi familia me pasó mis bisabuelos se pelearon. Y llegamos a nuestra generación y dijimos, vamos a hacer el reencuentro de la familia. Y fue muy lindo, ¿no? En eso hacías alusión, María Eugenia, un documento que hubo que nos puede ayudar. Sí, en el 2016, yo me acordé de esto cuando preparábamos el programa por el nombre, ¿no? En el 2016, que se cumplieron los 500 años de la reforma de Lutero, las iglesias, todas las iglesias luteranas que son la surgida de la reforma, ¿no? Con toda esa capilaridad evangélica, bueno, son un montón,
pero son todas las que decimos protestantes, evangélicas, más la Iglesia Católica, hicieron una declaración conjunta dentro del diálogo ecuménico, ¿no? Y se llamó Del conflicto a la comunión. Y fue en el 2016, o sea, fue 3 años después de esta exhortación apostólica, y es muy interesante, primero porque, bueno, todo lo que sea el diálogo ecuménico está basado en esta cita de que hoy hablábamos de Juan 17, ¿cierto? Esto de ser todos unos en Cristo, Padre, que seamos todos uno como nosotros somos uno. Y es muy lindo el método del documento, porque nos enseña pedagógicamente cómo son ese tipo de reuniones. Hay un tema, están las dos posiciones, ¿cierto?, de las iglesias cristianas y de la iglesia católica, y después tienen como una especie de conclusión que deja abierto el proceso de diálogo. Entonces, muy interesante, muy lindo el documento, y bueno, nos muestra también esta posibilidad que aparte la iglesia asume y es un deber, decía Juan Pablo II, no se puede ser cristiano sin ser ecuménico, y se llama Del conflicto a la comunión, o sea, más que unidad, comunión. Entonces, Empezamos de la comunión, dijo el padre Ale en el corte, y agrego, ¿no? Una diferencia que no amenaza, sino que nos enriquece. Lo veíamos, bueno, no ya con ecumenismo, pero veíamos en el inicio del pontificado toda esa variedad. A mí me encantó ver las imágenes, ¿no? Todos ahí acompañando a León, y el tímido León subiendo al papamóvil, y uno dice que es la pregunta de la gente, la volvemos a reiterar porque sigue esta pregunta, por lo menos a mí me la hicieron, ¿y cómo será? ¿Te gusta el nuevo papa? ¿No te gusta? ¿Será? ¿Qué dirá? Nombró una mujer en la curia, ¿será que era amiga del padre Ale? ¿Qué será? Pero todas esas cosas que pregunta, pero a mí lo que me gusta es la continuidad en la fe, y retomo algo que decía el padre Ale que me gustó mucho, es descubrir la simpleza evangélica, como lo ha hecho San Francisco de Asís. Vayamos al Evangelio, no nos dejemos confundir, porque hay mucha fake news dando vuelta. Si me permiten, no sé si hay mensajes, pero yo quisiera, la radio se escucha en todos lados, y yo quisiera poder agradecerle a alguien que hoy es arzobispo de San Juan, que es Jorge Lozano, Monseñor Jorge Lozano. Yo tuve la gracia de compartir con él el seminario, compartir los primeros, mi diaconado cuando lo hice en Valvanera, en la parroquia Valvanera. Hoy es el santuario San Expedito y estaba él como sacerdote. Y siempre me impresionó su serenidad, yo que soy más bien medio colérico. Me acuerdo perfecto hasta en el bar, un día fuimos a tomar algo, y yo le digo, Jorge, ¿vos no te enojás? No demasiado. ¿Y cómo hacés? Porque yo era como diciendo, dame una fórmula. Me dijo, mira, primero cuando veo a la otra persona muy irritable, tomo distancia. Digo, qué mal que está. Tomo distancia. Qué mal que está. Y lo segundo, me pongo a pensar si el motivo de la discusión o del enojo es tan importante, o después de unos días ya no va a ser significante. No me quiero hacer mala sangre por cosas que no tienen duración. Y a mí fueron dos principios que, evidentemente, que yo diría el tercero porque él tenía un carácter, una virtud que no la tengo yo. Pero a veces por ahí cuando vos viste que hay personas que están irritables, toman un poquito de distancia. Y no quiero caer en esa especie de no quiero empatizar con ese enojo. Como distancia. Y lo segundo, a veces decir, ¿vale la pena? Esto es algo que no es tan importante, no va a durar en el tiempo. Digo porque me parece que hoy ser obispo es muy difícil y ejercer la autoridad es muy, muy importante, y hay que poner límites, pero cuando se hace con serenidad ayuda, ¿no?
¿Les parece que vayamos al tema musical y ya empezamos a despedirnos? Y antes, ya que contaste una experiencia personal, y a mí me sale a veces el hijo del trueno, quiere que mandemos a fuego a toda esta parte, señor. A mí, viste que te sale, ¿querés que mandemos fuego? No, dijo el señor. Bueno, sí, que el Señor nos dé la paz necesaria para poder construir la paz, ¿no? Artesanos de la comunión, decía el padre Ale. Tenemos un mensajito. Mercedes dice: creo que las mejores actitudes que podemos tener en una comunidad para resolver conflictos son primero la escucha del otro y después buscar espacios de diálogo, ya sea en comunidad o entre las personas que tuvieron el problema. Y sobre todo rezar para pedir el Espíritu Santo. Gracias, Mercedes, y me parece que va a tener buenas intuiciones que la tenemos que aplicar. Pero estábamos con el documento, Marcelo, que nos hacía alusión María Eugenia. Sí, primero tengo que decir que nuestra madre sinodal me hizo recordar ese documento y sí, realmente fructuoso, como siempre originó algo de conflicto en la iglesia, viendo el contexto, pero Francisco ha sabido escribir y unir sinfónicamente esta realidad, ¿no? Y cómo muchos desencuentros han sido, como decimos muchas veces, problemas de Babel, problemas de entendimiento, y de no haber sabido, como decía bien Mercedes, no haber sabido escucharnos en una escucha activa y poder también comprender la realidad del otro. Y por eso, ya que vamos terminando con el programa, me gustó este pedacito de Evangelii Gaudium 2.30. Miren qué lindo cómo hace síntesis de todo lo que vinimos charlando, ¿no? El anuncio de paz, porque decíamos, ¿qué paz, no? ¿A qué unidad, a qué paz estamos pensando? El anuncio de paz no es el de una paz negociada, sino la convicción de que la unidad del espíritu armoniza todas las diversidades. Supera cualquier conflicto en una nueva y prometedora síntesis. Lo que decíamos hoy, ¿no? El conflicto aparece, lo atravesamos en comunidad y se convierte en el eslabón de un nuevo proceso, donde el conflicto no se negó, sino que se incluyó de alguna manera y nos nutrimos también de él, ¿no? Esto de la crisis como oportunidad, que dicen los chinos.